días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este viernes. Gracias a Dios por los viernes. Hoy es viernes 29 de noviembre del 2024 y con muchísimo gusto te saludo iniciando el programa el día de hoy y ojalá que todo esté bien por allá, por acá pues todo tranquilo en este muy cómodo estudio virtual del programa Radioterapia. Y hoy te quiero platicar acerca de cómo mantenernos alejados del rencor. Bueno, a veces confundimos el resentimiento con el rencor, pero finalmente vamos a ver y vamos a entender que son cosas totalmente distintas y que de alguna manera nos permiten comprender que entre más tiempo estemos involucrados en este asunto del rencor, pues más mal nos va a ir en la vida. Y vamos a ver por qué, porque aquí la orden, la consigna, la petición, el ruego, la súplica es liberarnos del rencor. Libérate del rencor y entenderemos la sabiduría necesaria para ser felices, porque se tiene también la idea muy arraigada en el área científica de que entre más felices las personas, menos rencorosos, menos resentidos, menos involucramos malas relaciones, porque pues también se requiere sabiduría para ser felices, como lo vamos a ver el día de hoy. Bien, pues ojalá que estés por allá muy bien, que se pongan cómodos. Vamos a iniciar el programa. Puedes compartir esta transmisión en vivo, por supuesto, aquí en Facebook Live. Y más al ratito tendremos el programa también subido en YouTube. Bien, pues fíjate que el asunto aquí se trata de que muchas veces cuando sufrimos el efecto del rencor, cuando sufrimos el efecto del resentimiento, que muchas veces tenemos que conocer las diferencias, porque, ¿sabes? No son lo mismo el resentimiento que el rencor. Bueno, hay que hacer unas sutiles diferencias que tienen mucho que ver con la forma en que nos comportamos, porque cuando escuchamos estas palabras, rencor, resentimiento, pues pensamos inmediatamente en el daño que nos han causado otras personas y que les tenemos una mala idea, que les tenemos resentimiento, que les tenemos rencor, debido al daño que nos han producido. Sin embargo, nos dice la psicóloga Laura Ruiz Midjana, es el apellido Midjana, que en realidad, aunque puedan parecer conceptos similares, conceptos como rencor y resentimiento no son exactamente lo mismo. Y claro, explicaremos por qué y cuál es la diferencia entre uno y otro, porque vamos a conocer lo que es el rencor, el tema que nos ocupa el día de hoy, y el resentimiento, que no es justamente el tema que nos ocupa el día de hoy. Fíjate que para adentrarnos un poco más en esto, hay que adelantar que sentimos resentimiento cuando alguien hace algo que no nos gusta. Resentimos, o sea, volvemos a sentir lo que nos ha producido, ya sea bueno, sea malo,
y a veces nos daña, nos ofende, aunque yo diría que no podemos estar resentidos ante algo bueno que nos han hecho. Al contrario, podemos estar agradecidos, podemos tener una vocación de empatía, de servicio. Sin embargo, fíjate que el rencor va más allá del resentimiento, porque esconde un deseo de venganza, esconde un sentimiento que no desaparece y es un sentimiento mucho más intenso, es un sentimiento muy destructivo, diferente al resentimiento. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de estos sentimientos, rencor, resentimiento? Pero yo creo que antes de adentrarnos entre las diferencias entre rencor y resentimiento, vamos a conocer, dice la doctora Ruiz, algunos significados de cada concepto que según la Real Academia de la Lengua Española nos define. El rencor es un resentimiento arraigado y tenaz. O sea, arraigado, que está dentro, que ya no lo soltamos, y tenaz, que es muy incipiente, que es muy, digamos, constante, que siempre está allí y que no nos deja. En cambio, el resentimiento sería la acción y el efecto de resentirse, o sea, de volver a sentir. Y resentir significa tener un sentimiento, un pesar, un enojo por algo y que puede desaparecer pues prácticamente en poco tiempo. En este contexto el resentimiento es muy efímero, o sea, no dura mucho, mientras que el rencor es permanente, es arraigado, es tenaz, es insistente, pues de alguna manera. El rencor hace referencia a un sentimiento de hostilidad o de gran resentimiento hacia alguien a causa de una ofensa o de un daño que hemos recibido, que ha recibido alguna persona. Y en el caso del resentimiento, bueno, pues hablamos de un sentimiento persistente de disgusto, de enojo, de enfado, de no me hables más, no me digas más, y no pasa de allí. Ahora, las causas de ambos sentimientos podrían ser las mismas, pero los conceptos difieren ligeramente entre sí y además los efectos son distintos, como vamos a verlo. Y también vamos a ver lo que se requiere, y esa es la parte sabia del asunto. ¿Qué se requiere para que nosotros, olvidándonos de ese tipo de sentimientos, rencor, resentimiento, deseos de venganza y todo eso, cómo le podemos hacer para dejarlos, para olvidarlos, para, digamos, hacerlos o reducirlos y poder disfrutar de la vida? Ahora, los conceptos que son diferentes, como el resentimiento y el rencor, tienen esas, vamos a llamarle insistentemente, sutiles diferencias que hacen que nosotros lo sintamos, el resentimiento o el rencor, de manera distinta. Por ejemplo, el grado de intensidad, qué tanto nos afecta, qué tanto nos molesta, porque el rencor es un sentimiento mucho más intenso y que dura por mucho tiempo, mientras que el rencor es un estado más duradero que el resentimiento, porque este último, o sea, el resentimiento es algo más puntual, es algo que se tiene o se resiente por algo específico. Porque mira, hay que hablar de las familias completas incluso que tienen cierto rencor contra cierto apellido de cierta persona, de cierta familia, que en el pasado le hizo daño a mi familia o a la familia de mis ancestros, y entonces hay un rencor heredado. No es un resentimiento, porque podría ser, oye, ¿por qué estás enojado con la familia fulana de tal? No sé, porque pues así me dijeron que lo hiciera. Pero el rencor incluso lo he comprobado que se transmite, se hereda de generación en generación, y hay ocasiones en que el solo apellido, la sola referencia de una familia ya produce sentimientos de rechazo automático,
de rencor automático y de deseos de venganza, porque pues como en las películas sucede, esto no es más que novelesco, pero sucede que hay personajes que dicen algún día vengaré la muerte de mi padre porque voy a encontrar al asesino y esas historias que de repente conmueven y a mí en lo personal me invitan a reflexionar como cuánto tiempo puede durar el rencor, cuánto tiempo puede durar un deseo de venganza. Vamos a verlo porque es interesante de cuánto tiempo duramos con el rencor y es precisamente cómo podemos aprender a liberarnos, como vamos a verlo el día de hoy. Bien, eso nos invita a que veamos qué nos dice el público. Que por cierto, quiero invitarte para que pues, nos dejes tus comentarios en la versión en vivo en este chat. También después puedes enviarnos mensajes a nuestro Messenger o también a nuestro WhatsApp. Me decía el otro día una persona, ¿por qué no das el número del WhatsApp? Bueno, sí, es que si tú buscas en WhatsApp Gilberto Marín, pues ahí estoy, pero el teléfono es 686-543-4088. Al rato te lo pongo. Alejandra Álvarez del Castillo nos escribe un comentario y dice, lindo día, señor Marín. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra. Y pues es el momento de que hagamos una breve pausa, queridos amigos. Estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este viernes, Viernesito Santo, hoy viernes 29 de noviembre. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, por el otro lado, una de las diferencias, insistimos en esto, una de las diferencias entre el resentimiento y el rencor es la profundidad con la que nosotros, o con qué profundidad se arraiga ese sentimiento en nosotros, digamos. Y en el momento mismo en que no podemos deshacernos de ello, del rencor, pues, ¿sabes? Influye o permea en muchas de nuestras decisiones, porque incluso podríamos decir, y esto no es broma, pero hay muchísimas personas que sienten rencor permanentemente. Hablábamos hace unos días de cómo siempre hay personas que están enojadas todo el tiempo y que, bueno, pues a mí me ha tocado preguntar a alguien, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, ¿por qué están siempre enojados? Y la verdad es que no sé en qué porcentaje, pero muchos, la gran mayoría me contestan que no saben por qué están tan enojados. Pues ese es el rencor. Es un sentimiento que se arraiga, que profundiza en nuestra psique y que de alguna manera influye en nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras reacciones. Y entonces el rencor es algo mucho más profundo que un resentimiento porque dura más, porque es más profundo, porque es más grave, porque es más intenso y porque es más duradero. Ahora, ¿cuáles son las causas de una y otra cosa? Rencor, resentimiento. Bueno, pues las causas pueden ser similares. Normalmente el rencor se desata por situaciones muy graves que originan el resentimiento muy arraigado origina el rencor. No podría decir yo que hay una conexión mental entre el rencor y el odio, pero pues es que muchas veces ni siquiera sabemos cómo manejamos los sentimientos o qué significan. Porque yo creo, insisto en que la mayoría de las personas
Dicen, no porque lo crean, sino porque pues así lo aprendieron, que lo contrario del amor es el odio. Sin embargo, hay otros y otras que opinan que lo contrario del amor es el miedo. Ok, cuando tenemos miedo, sentimos rencor, sentimos resentimiento, sentimos odio. Y entonces las consecuencias del rencor prolongado son mucho más nocivas, llegan a formar parte de nuestra personalidad, de nuestra psique, y que afectan la salud física, afectan la salud mental, y a diferencia de que el resentimiento, por ejemplo, produce menos interferencia en nuestra vida, porque podemos estar enojaditos, o estamos molestos, o estamos enfadados, pero no estamos resentidos, mucho menos estamos rencorosos, porque si pensamos, por ejemplo, en una persona, como te decía hace rato, que pues hizo algo malo a tu familia, a tu persona, a los tuyos, y como que es algo que se siente colectivamente, porque pues yo insisto y no quiero ir muy lejos, pero yo conozco familias completas que sienten rencor, que sienten un gran desprecio por otras familias que en el pasado o en el pasado reciente pues hicieron algo en contra de mis intereses familiares. Y entonces lo que se consigue es un desprecio, es un rencor colectivo para todo aquello que huela a tal apellido o a tal persona. O incluso me ha tocado a mí escuchar a personas que dicen que ya no quieren vivir en tal o cual ciudad porque les trajo experiencias muy desafortunadas. Y entonces, bueno, pues en silencio yo me pongo a pensar, ¿qué culpa tiene la ciudad? O sea, no, mucha gente dice, bueno, pues me voy a cambiar de ciudad porque esta ciudad me causa rencor, me causa resentimiento, me causa muchas emociones muy difíciles de explicar. Pues sí, pero resulta que el resentimiento y el rencor no son cuestiones de geografía. Podemos irnos al fin del mundo y seguir sintiendo rencor si las cosas siguen vivas y activas en nuestra mente. Y entonces, cuando analizamos y abordamos de forma personalizada, bueno, pues a mí me ha tocado muchísimas veces encontrarme con personas que después de hacer una depuración, digámoslo de esa manera, después de hacer un análisis, nos encontramos con que de los 5 principales sentimientos, y que los vamos reduciendo por deducción, los vamos reduciendo a 3 sentimientos y a veces 2, pero de los sentimientos más arraigados en las personas, en muchas personas, independientemente del amor y cómo lo conciban, está el rencor, está el resentimiento, está el deseo de venganza, están los celos, está el coraje, está el miedo y está el desamor. Entonces, fíjate cómo se conjuga, porque creo que esos sentimientos que te he platicado como que se desprenden de algo que se llama rencor. Y entonces, teniendo en cuenta que no es lo mismo tener resentimiento que tener rencor, entonces hay pautas que nos indican que no hay, en este caso, de los rencores, emociones positivas o negativas, porque todas ellas tienen una función. O sea, cuando hablamos en una ocasión aquí de la ventaja, el beneficio de las emociones negativas, porque también lo tiene, porque podemos tener la percepción de que estamos viviendo un momento negativo, cuando en realidad pues es una ventana a otro mundo, a otras experiencias, a conocer nuevas expectativas, nuevas perspectivas, y lo consideramos como malo. Entonces, en ese sentido, solamente en ese sentido, digamos que no hay emociones negativas ni emociones positivas, sino son funciones que de alguna manera nos sirven.
Y entonces cuando nos alejamos de esos sentimientos que pueden reportarnos una buena dosis de bienestar y de liberación, decimos que estamos teniendo sentimientos positivos. Pues, ¿qué hacemos con los pensamientos y los sentimientos negativos? Bueno, pues algunos le sacan la vuelta, otros tratan de evitarlos, otros tratan de olvidarlos, pero finalmente tienen una función. Entonces lo primero que tenemos en claro es identificar qué emoción nos permite empezar a trabajar para comprenderlas y a partir de qué emoción tuvimos que hacer cambios en nuestra vida. Por ejemplo, que te hayan abandonado, te hayan dejado, tu pareja decidió romper contigo y entonces tú de repente asumes o adoptas otra actitud contraria, diferente a la que tenías antes del problema. Y esa actitud nueva, posiblemente algún tiempo de resentimiento, posiblemente algún tiempo de duelo, pues te permite ver otras cosas que antes no veías. Esa es una ventaja de las emociones que suponemos que son negativas, pero te preguntas, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo detectar si es rencor, si es resentimiento? Lo importante es preguntarnos hasta encontrar una respuesta de cómo nos sentimos sintiéndonos así o pensando así o teniendo esta perspectiva de las cosas. Y si quiero sentirme bien, ¿necesito dejar de pensar así? Bueno, pues es como los zapatos, ¿no? Si te lastima un zapato, es el momento de cambiarlos por otros, ¿no? Bueno, vamos a ir a nuestro público. Nos dice Alejandra Álvarez del Castillo. Bueno, pues comparte con Marina Rubio. Muy bien, esto me gusta, que hay que compartir, queridos amigos. Es siempre muy requete bueno. Yo soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que en una ocasión platicaba con una persona que me decía que se necesita ser muy inteligente para olvidar lo malo, lo penoso, lo doloroso, el rencor, pues. Y bueno, en ese momento tal vez no me pareció como que muy trascendental, muy importante que una persona tuviera en su mente la necesidad de volverse más inteligente, de ser más inteligente para que no le pasen esas cosas. Bueno, pues fíjate que hay una enorme relación. Me puse a buscar al respecto y dice el psicólogo Noam Spencer, creo que así se pronuncia, Noam Spencer, que las personas sabias, entiéndase sabias como las personas que se sienten a sí mismas inteligentes, son más felices. O sea, cuando leí un libro de, ahorita me acuerdo el autor, no estoy seguro si fue Martin Seligman, pero hablaba sobre la felicidad, aprender a ser felices, que es toda una... todo un proceso, es todo un arte, es toda una ciencia, porque hay estudios nuevos que integran la inteligencia, la sabiduría con la felicidad. Y no recuerdo el libro lo estoy citando de memoria, pero es un libro bastante voluminoso, bastante gordo, y pues hay muchos conceptos que como todos los libros de Martin Seligman, me parece que lo escribe para los científicos, para que lo entiendan los expertos. Pero uno, como lector y como metiche y como
ávido de conocimientos, bueno, pues puede entender algunos aspectos como por ejemplo la necesidad de entender que siendo inteligentes somos más felices, porque la sabiduría es una de esas construcciones psicológicas, esos constructos como el amor, la inteligencia, la autoestima, que nos resulta muy fácil de intuir, pero difícil de definir. O sea, cualquier persona te puede decir que sabe lo que es la felicidad, pero no te lo puede explicar. O sea, yo no podría explicarte sinceramente cuáles son los elementos así divididos que componen lo que conocemos como felicidad. Porque en todo caso podríamos decir que sin temor a equivocarme, felicidad es un proceso, es todo una serie de momentos en donde nos sentimos felices un día y otro día pues no tanto, y entonces sentimos que es bueno ser sabio, sentimos que es bueno ser inteligentes, aspiramos a la sabiduría, aspiramos a la inteligencia, y sobre todo la buscamos también en los demás, porque hay gente que, por curioso que parezca, no se relaciona fácilmente con personas que no les parecen inteligentes. Y tú dirás, uy, qué racistas, o qué esto, qué el otro, qué prejuiciosos. Pues no me parece ningún prejuicio que una persona que se sabe inteligente y que se sabe conocedora de muchas cosas, pues no se quiera conformar con relacionarse con alguien que no está más o menos a su nivel. Esto es razonable y además es exigible y me parece que es prudente, porque muchas veces tendemos a creer que una vida de sabiduría es una vida mejor y es una vida más feliz, pero exactamente esto es así o es una teoría que nos indica, que nos enseña o que nos sugiere que las personas inteligentes, las personas sabias en el amplio sentido de la palabra, y no me refiero a los sabios científicos, me refiero al sabio, a la persona que sabe cómo manejar sus emociones, que sabe cómo manejar sus relaciones, que sabe cómo manejarse como persona, y que sabe también que guardar rencor por mucho tiempo en la vida, es más, yo creo que la gente sabia ni siquiera le da cabida al rencor. Bueno, supongamos que así es, porque los especialistas han estudiado este tema intensamente durante al menos los últimos 40 años, de aquí para atrás, y en general nos enseñan sobre lo que se puede definir como la sabiduría performativa. Déjame explicarte así brevemente, porque el enfoque más tradicional enfatiza la cognición, o sea, el aprendizaje, y observa los productos del comportamiento de uno según lo juzgan las demás personas. ¿Quién dice que yo soy inteligente? ¿Quién dice que yo soy rencoroso? ¿Quién dice que yo soy muy pesado? Pues lo que digan y opinen los demás va a tener un efecto en nuestro interior, y si yo termino diciéndome a mí mismo que tienen razón los que dicen que soy muy corajudo, bueno, pues a lo mejor me lo creo y asumo una actitud de coraje, de rencor, porque los demás creen que es bueno guardarle rencor a una persona que me hizo algo. Pero fíjate qué curioso, la gente sabia, por el otro lado, tiene la sabiduría, tiene la inteligencia, tiene la capacidad de considerar el contexto, como aquel caso que yo atendí hace muchos años de una familia completa. Entrevisté a 1, 2, 3 hermanos de la misma familia por separado, y lo curioso, me llamó la atención, es que todos ellos, los 4 de la familia que yo atendí, tenían el mismo rencor por la otra familia que les robó tierras, que les robó ganado, que les hizo cosas, que les ganó pleitos legales. O sea, sí tenían un gran resentimiento y llamémosle rencor, porque todo dependía. Por el otro lado, había un 5º miembro de la familia que no tenía ningún tipo de rencor, porque decía, bueno, hay que ver
los diferentes valores que maneja mi familia y los valores que manejan la otra familia, y llegamos a la conclusión, de esto hace muchísimo tiempo, te lo aseguro, llegamos a la conclusión que los valores de la familia que estaba guardándole rencor a la otra familia, dejaban mucho que desear. Siempre querían hacer rebatinga, siempre querían quedarse con las cosas a pesar de que no era legal todo este relajo. Entonces, creo que cuando entendemos la condición humana y cuando sabemos cómo lidiar con los problemas de la vida, cuando sabemos cómo son los demás desde nuestro punto de vista y tenemos la inteligencia emocional y la sabiduría para entender que entre mejor me sienta, entre más capaz me siento, menos problemas, menos rencor, menos resentimiento voy a experimentar. ¿Esto es cierto? Bueno, vamos a ver enseguida, cuando regresemos de la pausa, la sabiduría fenomenológica. Tú dirás, ¿what? ¿Con qué se come? Bueno, pues vamos a verlo porque resulta muy interesante que nos pongamos a revisar por qué deberíamos de considerar también la inteligencia, la sabiduría personal como un elemento clave para deshacernos, liberarnos del rencor. Vamos a verlo. De regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, la sabiduría fenomenológica se refiere a nuestras experiencias subjetivas, o sea, a lo que sentimos que es, no lo que objetivamente es en realidad. Y la mayoría de las personas nos quedamos con la idea de lo que sentimos subjetivamente, aunque no haya sido así exactamente. Y una prueba muy contundente de eso es cuando, imagínate una reunión familiar en donde empiezan a contar las anécdotas y te vas a dar cuenta y te vas a volver un poco extraño de que cada miembro de la familia cuenta una versión diferente de la misma escena. O sea, cada quien percibió las cosas de diferente manera. No, tú estás mal, no fue así. Y no es que estemos mal. Simplemente así lo recordamos, que esto es precisamente la experiencia subjetiva de lo que vivimos, de la experiencia que tuvimos, y muy a menudo se mide por la forma en que yo puedo percibir la realidad. A diferencia de la sabiduría performativa que se manifiesta en productos que son evaluados socialmente, la sabiduría fenomenológica implica la experiencia subjetiva de la cognición, del aprendizaje, las motivaciones, las emociones de uno como persona inteligente, como persona que se sabe, pues a lo mejor el término no es muy bien aceptado, pero esta es la realidad. Fíjate bien. En las afirmaciones de los audios subliminales que nosotros ofrecemos al público, hay algunos temas que sugieren una afirmación como esta que te voy a decir. Yo me declaro genio. Y tú dirás, ay, qué pretencioso, qué arrogante. Pues no. Porque mira, si en el subconsciente, en tu subconsciente, se empieza a manejar, a inducirte
a que en realidad tú sepas que no hay nada que impida que tú seas una persona sabia. Y yo entiendo la sabiduría como la capacidad para razonar, la capacidad para intuir, la capacidad para entender el entorno, y entonces la sabiduría personal que denota una visión de la propia vida, que denota una visión de en dónde estamos inmersos. Y mucha gente sabia entonces sabe que y entiende muy bien que sentimientos como el rencor o emociones como el resentimiento, los deseos de venganza, pues no son de lo más sabio que tú puedas hacer, no son de lo más inteligente. Y entonces cuando llegamos a esa muy personal e íntima conclusión, por ejemplo, hay gente que razona y dice, pues ¿para qué me peleo? No vale la pena discutir con esta persona, o no vale la pena discutir por esto, por aquello. Total, hay que encontrarle una solución. Porque volviendo al ejemplo de esta familia que recuerdo, muy linda familia, pero que llevaban años en pleitos legales que les costaban una fortuna. Y entonces uno que no está inmerso en el pleito, que no está inmerso en la situación, se pregunta, ¿cuál es el propósito de hacer esto tan largo, O sea, nadie ofrece una solución? ¿No hay abogados lo suficientemente inteligentes y brillantes y sabios que puedan decir, ¿sabes qué? Pues mejor hay que ceder, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque pues la mayoría quiere ganar, o ganar, perder, o perder, ganar. O sea, si yo gano, tú pierdes, pues no es justamente la mejor opción, tanto en lo legal como en lo familiar, como en lo conyugal. O sea, a nadie le gusta tener que perder para que el otro gane. Entonces, las relaciones sabias que no incluyen emociones como el rencor son relaciones de que, ok, vamos a buscar rápido y conscientemente e inteligentemente la forma en que hagamos un acuerdo de ganar. Yo gano, tú ganas. Porque también, bueno, no sé si sea prudente esto que te digo, pero también hay acuerdos de perder. O sea, ok, vamos a perder algo, vamos a ceder algo. Ambas partes tenemos que ceder algo, sin el resentimiento que se obtiene cuando una persona siente que al ceder pierde, al ceder le ganan, al ceder se queda con el rencor y el resentimiento de que fue injusta la decisión, que yo salí perdiendo. Pues no, porque mira, la sabiduría personal que denota una visión del contexto en el que estamos viviendo, y que es muy probable que esta sabiduría capte el nivel de sabiduría típico de uno. O sea, ¿qué tan sabio te sientes? ¿Qué tan sabia eres en todos los sentidos? ¿Qué tan inteligente eres a la hora de tomar decisiones? Y yo te puedo asegurar, espero no equivocarme, que cuando el rencor opaca el momento en que tenemos que tomar decisiones, bueno, pues en primer lugar tomamos decisiones equivocadas. No nos ponemos a fijar en el verdadero contexto, en el verdadero objetivo de encontrar un arreglo, un acuerdo. Y entonces cuando una persona, por sus pistolas, de una manera unilateral, digámoslo así, le guarda rencor a alguien o a algunas personas por su propia decisión, bueno, pues entonces es como diríamos, pues allá tú, en tu salud lo hallarás, porque mientras más tiempo te la pases de rencoroso y de resentido, pues es tu problema, porque la otra persona ni siquiera se da color, o sea, ni le importa si tú estás enojado o rencoroso o no, porque yo creo que cuando cuando hacemos una evaluación de las cosas y que llegamos a pensar, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar yo enojado? ¿Cuánto tiempo más va a durar este pleito? ¿Cuánto tiempo más vamos a durar tú y yo sin hablarnos? Porque, ¿sabes?
hay parejas, y esto lo he tenido muy presente y muy, muy actual, hay muchas parejas que pasan por algún tipo de pleito, algún tipo de discusión, se separan, algunas parejas se divorcian, pero nunca desaparece el rencor, el resentimiento, el deseo de venganza, la rabia por lo que me hiciste, sin tomar en cuenta que lo que me hiciste al final del día lo provoqué yo con mis acciones, con mis decisiones. Y entonces pues es el cuento de nunca acabar, porque si yo te pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Y tú me vas a decir tu versión, y la otra persona me va a decir su versión. Y entonces lo que pasó realmente es que son un par de tontuelos que no supieron lo que pasó porque ninguno de los dos estaba consciente de qué era lo que quería que pasara. Y entonces, explorando a cada uno, explorando las características de ambas personas, pues vamos a llegar a la conclusión de que todos tenemos diferencias, pero al mismo tiempo todos tenemos puntos en común. Y la sabiduría es encontrar puntos en común que tarde que temprano los vamos a encontrar. Bien, queridos amigos, pues es el momento de ir a una breve pausa y nos dice Rani Sotelo, dice, buen día, señor Marín, gracias a Dios, ya es viernes, excelente tema, saludos. Bueno, pues qué bien que llegó el viernes. La verdad es que se me hizo muy, muy larga esta semana, no sé por qué, pero pues finalmente ya estamos en el Viernesito Santo y pues te invito para que continúes con nosotros. Vamos a ir rápidamente a una brevísima pausa y regreso para el tema del día de hoy que hemos elegido sobre liberarnos del rencor. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. No sé quiénes son los que se dediquen a investigar la sabiduría de la gente. Bueno, pues los sabios, los expertos, los científicos, los psicólogos, los especialistas en terapia o en coaching. Todos tenemos algo en común. Lo que tenemos en común todos estos terapeutas en cualquier ámbito, en cualquier nivel, es que nos interesa mucho saber, investigar cuánto tiempo duran las personas con tal o cual emoción arraigada, como en el caso del rencor. ¿Cuánto tiempo dura la gente manteniendo su rencor, su resentimiento, su coraje, su ira? Por desgracia, al igual que la sabiduría personal, porque, bueno, puede haber sabiduría colectiva, hay sociedades muy sabias, hay personas muy sabias, hay parejas muy sabias. Entonces cada uno, independientemente del nivel de su sabiduría, pues tiene un nivel o tiene una idea o tiene un concepto distinto de lo que es buena vida. Cuando nos damos la buena vida, independientemente del concepto que tengas de buena vida, incluiría la buena vida que uno sea sabio a la hora de manejar sus emociones. Porque, insisto en esto, si tú te permites o decides consciente o inconscientemente que te vas a quedar anclado a una emoción negativa como el rencor, o sea,
yo he visto, he platicado con personas que tienen años, pero años y años guardándole rencor a ciertas cosas, como lo decíamos al principio del programa. Y fíjate que en ese sentido, las personas deciden, no sé si lo decidan conscientemente, pero deciden estar allí en esa emoción latente, a pesar de que hayan pasado años, a pesar de que hayan pasado mucho tiempo desde que sucedió lo que suponemos que nos produjo rencor, pues ahí lo tenemos. Creemos muchas cosas que finalmente nos impiden, que son esas creencias limitantes sobre lo que debo creer porque así me lo enseñaron, debo creer porque así me lo enseña mi religión. No tengo absolutamente nada en contra de la religión, pero también hay que ver la sabiduría para entender para qué nos sirve o de qué nos sirve o qué uso hacemos de los conceptos religiosos y si nos están causando una buena vida o lo contrario. Entonces, la buena vida consiste no en hacer esto y aquello y el otro y tener mucho dinero, sino manejar eficiente e inteligentemente y sabiamente los conceptos de la vida para que los aprovechemos para unirnos a ellos y decir, ok, voy a utilizar la sabiduría, voy a deshacerme del rencor, voy a tenerle amor al dinero, voy a tenerle amor a lo desconocido, voy a tener mucho respeto por los demás, porque eso me produce buena vida, me produce bienestar, me produce felicidad. Y entonces en ese sentido, las personas podemos ser muy, no sé cómo te podría decir, no sé si exista un término científico que se enfoque justo en el crecimiento personal, en la realización de nuestro potencial. Claro, lo conocemos normalmente como crecimiento personal. Una buena vida, en ese sentido, es una vida significativa, una vida autorrealizada, y es algo que de alguna forma aprendemos a disfrutar, aprendemos a tener, aprendemos a desarrollar, aprendemos el concepto de que esta vida, buena vida, es mía. O sea, yo hago de la buena vida algo propio, me gusta, me identifico con eso, y entonces muchas veces se resume este concepto en la investigación que habla sobre las características individuales de cada quien que pueden traducirse, digámoslo de esa manera, en sabiduría performativa, o sea, en lo que yo desarrollo, el performance, cómo me comporto, cómo actúo, y la otra sabiduría fenomenológica, que es precisamente el contexto en el que yo estoy inmerso y que cómo debo tomar las cosas. O sea, yo soy un individuo, dices tú, soy una persona que forma parte de un conglomerado familiar, formo parte de una sociedad, formo parte de un país, formo parte de una comunidad que tiene estas creencias, que tiene estas prácticas, que tiene este tipo de visión, que tiene estos valores. Y entonces ahí nos damos cuenta de qué importancia le damos al valor de ser inteligentes, de ser sabios, de no necesitar el rencor, cuando menos por mucho tiempo, para lograr nuestros objetivos, porque nos daña, porque de alguna manera, en contra de lo que opinen la mayoría de la gente, simplemente hay muchas relaciones muy, ¿cómo te podría decir? Muy triviales, muy insignificantes, digamos, porque la gente puede creer que la sabiduría se adquiere con la edad. Bueno, ya sabes que en nuestros dichos populares existe aquello de que entre más viejo, pues más
pip, ¿no? Sin embargo, debería ser al revés, entre más viejos, más sabios, más inteligentes. Y esto argumentan los que saben de estas cosas que se considera el hecho de sentirse, fíjate bien, el hecho de sentirnos sabios, no porque si alguien te dice, pues qué sabio vas a ser tú si eres esto, si eres lo otro, pero precisamente una persona que se siente sabia no se va a permitir fallar en todo, no se va a permitir tener una vida de rencor, no se va a permitir tener una vida menos de lo que exigen los cánones mundiales, religiosos, cristianos, porque fíjate qué curioso, a propósito del Thanksgiving, el día de ayer, leía yo hace unos días a Catón, no sé si tú conozcas a este columnista muy afamado, que se hace llamar Catón, como un seudónimo, y escribe, más o menos lo cito de memoria, que los españoles o los que de alguna manera tuvieron a bien o a mal conquistarnos, entre comillas, todos esos conceptos ya han perdido valor, pero nos trajeron el miedo, muchas veces religioso, que no tengo absolutamente nada en contra de ello, pero la sabiduría consiste en cómo vamos a interpretar la religión. Porque el miedo al dinero, el miedo a la riqueza, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico llegue al cielo. O sea, y nos enseñan cosas que nos hacen ver que después de todo ser ricos es malo. Nos va a castigar Dios. Pero, fíjate por el otro lado, a propósito del Thanksgiving, decía Catón, llegaron los conquistadores de la Unión Americana en aquella época y trajeron la idea de que Dios bendice con dinero y con el esfuerzo del trabajo, nuestro esfuerzo personal, y es precisamente el pago que Dios nos da por dedicarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Son conceptos muy distintos. Fíjate qué interesante. Ahora, yo conozco gente muy religiosa, muy creyente, que son muy ricos. O sea, no andan con que Dios castiga porque el rico se va a ir al infierno. O sea, y sin embargo también conozco gente muy pudiente que no tiene absolutamente ninguna concepción religiosa. Entonces, no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver, creo yo, es la sabiduría con la que manejamos nuestros valores y nuestros sentimientos, porque cualquier persona puede tener su arraigo, su creencia muy válida y muy buena sobre lo que es Dios. Sin embargo, ¿qué vas a hacer con esa creencia? Cuando contrarrestamos la imaginación de decir, yo estoy así, yo estoy amolado porque Dios quiso. ¿Ves cómo y lo voy a tratar más adelante este tema, cómo algunas creencias nos llevan a fallar, a fracasar, cuando en realidad la gente sabia, que no tiene el rencor como un activo, no tiene el resentimiento como parte de sí, pues entonces puede predecir, de alguna manera se ha dicho, puede predecir cómo va a ser su vida porque sabe cómo manejar su sabiduría. Bien, pues entonces esto nos indica que vamos a ir a la última pausa del programa, queridísimos amigos. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos han acompañado a lo largo del programa. Voy a una pausa y regreso.
Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando se siente el rencor, cuando se dura mucho tiempo con el rencor, lo que tenemos que pensar, de acuerdo a los expertos, y estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, es trabajar en el perdón, que es lo más válido, lo más contundente, lo más sabio, porque cualquiera de las estrategias que hemos mencionado sobre ser inteligentes, ser sabios, ser prudentes, ser de alguna manera muy hábiles para manejar nuestras emociones, nuestros valores y nuestros conceptos, bueno, todo eso nos puede acercar a un tema importantísimo cuando hablamos de rencor, hablamos de resentimiento, hablamos de coraje. Tenemos necesariamente que hablar del perdón, o lo que es lo mismo, la liberación del rencor, la liberación natural y definitiva del resentimiento y todas estas cosas, porque perdonar, bueno, ya lo sabemos, muchas veces es el final de un proceso, de un trabajo que puede ser pues tan lento o tan rápido como uno quiera, porque al final del día el perdón es la aceptación. O sea, aceptar que lo que ha sucedido no estuvo bajo nuestro control, no está en nuestras manos, simplemente pues no dejo de pensar en el ejemplo que te ponía al principio del programa sobre una familia completa que sigue, no sé si todavía, pero cuando yo los traté, cuando yo los conocí, era un rencor colectivo familiar, si podemos llamarlo de esa manera, contra otra familia que según ellos, y claro que tenían razón en verlo de esa manera, porque así en su tiempo, así fue, y así se los arraigaron sus padres, sus parientes, sus familias, diciéndoles que los malos de la película eran ellos. Pero en realidad, pues yo no estaría tan seguro de que los malos de la película eran los otros, porque también había que ver lo que hicieron, cómo lo entendieron, cómo lo analizaron, cómo lo desarrollaron las personas que decían que los malos eran los otros. Porque yo una vez me pregunté en silencio, no les pregunté a ellos porque capaz de que me llueven sombrerazos, pero yo me preguntaba, ¿y ellos qué hicieron? O sea, ¿de dónde viene todo este proceso, todas estas diferencias, todas estas rivalidades? Pues no sé, puede venir de muchas generaciones atrás, pero con el perdón, independientemente de cómo haya estado el asunto, entiendo que nos liberamos de los sentimientos negativos asociados a aquello que nos causó el sufrimiento, que nos causó el rencor, y en cierta forma es una manera de hacer las paces con el pasado con uno. O sea, no vas a ir tú a decirle a tu enemigo que lo perdonas, pues no creo que sea necesario ni prudente a veces, porque no sabes cómo va a responder la otra persona, pero sí hacer las paces con tu pasado, hacer las paces con tu persona, liberarte de lo que sientes y de lo que te impide que sigas adelante con tu vida, y lo pones así como que en un punto final sobre lo que sucedió entre tú y los demás, tu familia y la otra familia, etcétera, como sea, porque sin embargo, perdonar es un acto tan liberador, ya sea que lo hagas contigo mismo, ya sea que lo hagas para otras personas sin tener que ir a pedir perdón. Pues o sea, el perdón es algo silencioso, es algo que se otorga, es algo que se dice, ¿sabes qué? Pues yo te perdono, te libero, ya no tienes el poder de hacer esto conmigo, de hacerme sentir mal. Y resulta ser un acto tan liberador como difícil de llevar a cabo, porque la gente, la mayoría de la gente cree que perdonar es humillarse, es ser el débil, ser el que pierde. Incluso muchas veces perdonar resulta como un símbolo de debilidad. Pues fíjate que no. O sea, si pudiéramos decir
me imagino que cuando una persona perdona, simple y sencillamente lo que hace es dejar de frecuentar a esas personas, ya no les habla, ya no los ve, pues ya no tiene ningún poder. Y entonces creo que muchas veces la opción de acudir a terapia, muchas veces la opción de acudir a un especialista puede ayudar a gestionar estas emociones y conflictos pasados. Y créeme, sí es muy positivo, sí es muy eficiente, por ejemplo, el uso de mensajes subliminales para un tratamiento así. Así que si tú necesitas más información de cómo hacerle, si es tu caso, el rencor, el resentimiento, los celos, la rabia, los deseos de venganza, bueno, pues ponte en contacto con nosotros, ya sea a través de Messenger, ya sea a través de nuestro correo radioterapia95@hotmail.com, ya sea a través de otros medios como por ejemplo WhatsApp, al 686-543-4088 para solicitar citas para consultas en línea o presenciales, ya podemos hacerlo, para que te pueda ayudar a salir de todas estas situaciones, a ti o a cualquier persona querida. Bien, pues dicho lo anterior, déjame ver si tenemos más comentarios. Nos dice Rani Oletos o Sotelo, dice: las creencias, la cultura y la falta de sabiduría suelen llevarnos a ataduras de rencor que no sirven de nada. Liberarnos es lo más inteligente que podemos hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Y dicho lo anterior, colorín colorado, este programa se ha terminado y nos vamos a ver aquí el próximo miércoles. Déjame decirte que el próximo lunes no tendremos el programa en vivo por compromisos previamente adquiridos, pero el miércoles estaremos acá de nuevo para que te prepares, para que nos acompañes, para que en el inter de aquí al miércoles pues puedas revisar, puedas ver, puedas reproducir los programas ya grabados, que son muchos. Puedes encontrarnos aquí en Facebook, puedes encontrarnos en YouTube, para que puedas reproducir, reescuchar o donde te quedaste escuchando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Bien, pues muchas gracias, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo, hasta el miércoles, y mientras tanto sean muy felices, que sí se puede. Cada relación, cada suceso es el espejo de todo lo que llevo dentro. Hay en mí un creador, no una víctima, y cada pensamiento, sentimiento o interpretación trae un reflejo en mi espejo, en el tuyo y en el de todos. ¿Para qué esperar que el mundo cambie cuando en realidad nosotros participamos de su creación? Y cuando se asome la infelicidad, pregunta qué hay en mí que puedo cambiar o mejorar en mi interior, para que ya no suceda y transforme